Últimos días de diciembre, se nos va el 2024 y aquí en la Red Goleta queremos hacer un repaso de lo bueno y lo malo que dejó este año en el fútbol chileno. Oye, ya se va el año 2024, Javi. ¿Cómo fue tu año? Fue bueno. ¿Bueno? Bueno, sí, pero espero un 2025 mucho mejor. El 2025 un año especial para los colocolinos y para los gamers. Porque Colo Colo cumple 100 años y sale el GTA 6. Así que Bueno. un año que esperamos bastante Imagínate. en este grupo. Y a la U que vuelve a Copa Libertadores. Además, un año bastante especial, pero que tendrá la vara alta. Creo que el 2024 fue un buen año en términos futbolísticos que dejó hartas cositas que nosotros acá en la Red Goleta vamos a intentar hacer un repaso y tratar de, más que hacer el repaso, separar, como se dice, Lo bueno de lo la malo. paja del trigo, lo bueno de lo malo, porque hay cosas buenas y también villanos, cosas malas que pasaron en este año. Javi, partamos por el mejor equipo del año, que yo acá quiero ser bien claro. Aunque no haya sido el campeón del torneo, si en esa fecha final entre Colo Colo y Copiapó y Everton la U hubiese pasado otra cosa y hubiese terminado la U levantando el trofeo, yo creo que no hay duda de que Colo Colo fue el mejor equipo del año, ¿verdad? Hey tú, Red Golero, antes de comenzar este video, recuerda suscribirte, ponerle like y dejar tu comentario a lo que será este resumen del 2024 que nos deja. Coincido totalmente. Pesa mucho la campaña de la Copa Libertadores y el segundo semestre que fue histórico. Incluso, como decís tú, si es que no hubiese coronado con el título, sí se merecía, pero coronó. Coronó porque el equipo de Jorge Almirón sacó la cara por Chile a nivel internacional, como tú dijiste, alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores después de jugar fases previas que fueron muy complicadas contra Godoy Cruz, después contra Sportivo Trinidense de Paraguay. El nivel internacional lo supo traspasar a nivel local, donde en el segundo semestre se mandó una notable remontada de puntos para terminar siendo el campeón. De más está decirlo, para más detalles tenemos un capítulo completamente dedicado a Colo Colo campeón que grabamos con Carlitos Silva, que ahí está todo el detalle de la campaña, las figuras, todo ese camino que recorrió el Colo Colo de Jorge Almirón, que como tú dijiste se coronó con un título que le hace justicia, me parece, al buen año que tuvo Colo Colo a nivel internacional, que tuvo esa posibilidad de traspasarlo y lo hizo. No, buenísimo año y sobre todo porque en febrero, cuando iniciaba la fase previa de la Copa Libertadores, nadie hubiese pensado primero que Colo Colo iba a pasar la fase previa porque era difícil y después haber llegado a los cuartos de final de la Copa Libertadores y haber tenido la posibilidad de avanzar a semifinales, porque pillamos a River en un momento que venía recuperándose de una muy mal campaña. Y bueno, ahí ya pusieron su jerarquía de River Plate, no la pudimos combatir y Colo Colo alcanzó ahí los cuartos de final. Además, campaña histórica porque fueron primer triunfo en Argentina y en Colombia. En la misma Copa. En la misma Copa A Libertadores. Godoy Cruz y a Junior. Exacto, y partidazo. Sobre todo Junior allá. Ese era el partido, yo creo que habría que enmarcarlo y decirle, este fue el Colo Colo del 2024. Sí, yo creo que a partir de ese partido el plantel también se creyó el cuento. De decir, ya, si hicimos esto, podemos remontar los puntos, podemos arreglar el irregular primer semestre que se tuvo con Almirón, donde, ojo, Colo Colo cerró, no sé si te acuerdas, cuando Colo Colo cae con Copiapó. El último partido de Damián Pizarro, con el que se baja el telón del primer semestre, que por lo menos yo tenía muy poca expectativa. Yo decía, tratemos de pasar a Junior y en el torneo local terminar lo más arriba posible. Tampoco era muy optimista con clasificar de manera directa a la Copa Libertadores porque Colo Colo estaba muy lejos. De hecho, Colo Colo pierde con Copiapó y se fue el quinto partido en el semestre que Colo Colo perdió en el torneo local. 5 de 15, ya era mucho. Sí. Y increíblemente Colo Colo tomó nota y no perdió más. Solamente fue una campaña de 13 triunfos y 2 empates que se tradujo en un título honorable para Colo Colo. Y ahí hay que aplaudir o valorar lo que hizo la dirigencia igual de jugársela con haber pagado por Javier Correa, porque
se necesitaba un 9 para pelear los octavos de final de la Copa Libertadores y de hecho, aspirar por más. Arregló el cagazo de Paiva. Creo que ahí la dirigencia como que tomó nota, fue como ya, este paraguayo no sirvió, hay que traer a alguien más porque si no, no va a alcanzar. Y no hizo tantos goles Correa, pero sí importantes. Sí, es importante. Y como dices tú, ese partido contra Deportes Copiapó que cerró la primera rueda, yo creo que nadie pensaba Colo-Colo se la va a jugar y va a pagar más de $1 millón por el delantero que era campeón del fútbol argentino. Y se la jugó, también trajeron al Guaso Isla, Cristian Riquelme. Que no... Aportó no resultó, los pocos partidos que tuvo, pero hubo una inversión importante, se creyeron el cuento, como decías tú. Villagra también, que va a jugar el próximo año. Claro, eso era más apuestas a futuro igual. Claro. Pero claro, se hizo la inversión que se necesitaba para seguir avanzando en la Copa Libertadores y ojalá que ese sea el piso para Colo-Colo en el futuro y también un ejemplo para los otros clubes que al final, por mucho que hagas una buena campaña, yo creo, bueno, después vamos a hablar de la U, pero la U, por mucho que haya tenido una buena campaña en la Copa Libertadores, si no se refuerza, o sea, en el Campeonato Nacional, si no se refuerza para el próximo año para la Copa Libertadores, no tiene manera de competir con los otros clubes del continente. Así que un ejemplo de Colo-Colo, un piso de Colo-Colo y un ejemplo para los otros clubes. Vaya con el segundo, Javi, porque si hay un mejor equipo, tiene que haber un peor. Y acá la lista la armé yo, voy a transparentar. Y mi elección fue más, además de deportivo, institucional. Sí. Y acá hay un equipo que, en buen chileno, dio la cacha a nivel deportivo e institucional. No, un equipo que vivió una crisis de principio a fin. Y es Cobreloa. Pese que no fue el último, porque terminó penúltimo y terminó descendiendo, acá el premio se lo lleva Cobreloa. Más allá del paupérrimo nivel deportivo, donde fue penúltimo con 31 puntos y 62 goles recibidos en 30 partidos, el equipo más goleado, lo cierto es que a nivel institucional los loínos nunca ascendieron de la B. El caso de abuso sexual de 9 jugadores formados en el club en la Casa Naranja, donde hubo un pésimo manejo comunicacional, grafica perfectamente el año de la institución. Esto lo redactas tú, pero yo no puedo estar más de acuerdo con eso. A nivel deportivo, bueno, ya ser el equipo más goleado del campeonato. No fueron últimos porque yo creo que Copiapó era un equipo más precario y se entiende que descienda porque no tiene tantos recursos, pero Cobreloa se supone que era el regreso de un grande, el cuarto grande que quedó en la primera y no duró nada. Y más encima con todo este ruido, y más que ruido, este escándalo de los jugadores formados en casa, que es bastante turbio todo lo de Cobreloa y que su descenso responde finalmente a eso. Sí, porque una cosa es tener un caso tan grave de abuso y la otra es simplemente, no sé si no saber manejarlo, claro, sino no querer manejarlo de una buena manera. Han habido acusaciones de que hubo encubrimiento por parte de la dirigencia, de un caso que ya había pasado hace tiempo y que mucha gente lo sabía y que sabía que iba a explotar en algún momento. Terminó pasando eso, imagínate que ni siquiera fue ese el único caso, porque yo recordé que, no sé si te acuerdas tú de Mario Sandoval, que terminó saliendo del equipo después de manejar en estado de ebriedad. Sí. Y ya al final, cuando Cobreloa ya estaba pedido, como se dice, Jorge Espejo también tuvo un accidente donde se escapa ahí y donde se le vio con botellas de alcohol, pero él dijo que eran para otra persona. Ya. No eran para él. La llevaba. Era el mensajero. Exactamente. Ahora, coincidencia de que haya abandonado el auto todo chocado. Otra cosa. Eso es otra cosa. Es cuático que si tú querés quedarte y competir de verdad en el fútbol de alta competencia, tú tienes que cambiar el chip. Sí. Si de hecho eso... Ya no eres un club de barrio que le importa solamente a la gente de la región, sino que todo Chile te está mirando. Aparte, tú mismo te llamas el cuarto grande de Chile. Y tienes una competencia feroz porque está la U, está Católica, está Colo-Colo, está Everton, está Unión Española, hay equipos que van a querer ganarte siempre porque está ocupando ese lugar en la primera división y Cobreloa siento que no... Nunca se lo tomó en serio. Nunca se lo tomó en serio y si no se lo sigue tomando en serio van a pasar... ¿cuántos fueron? ¿8 años? Sí. Pueden pasar perfectamente 8 años más sin que vuelvan a pelear por el ascenso. De repente uno tiene que aprovechar esa oportunidad que te da el fútbol de ya este año ascendí. Sí. Que nos costó tanto ascender y tratemos de mantenernos y asentarnos en la primera división para no pasar mayores zozobras y no
Cobreloa no supo hacerlo. No, y en ningún momento dejó esa mentalidad de queremos vivir de la historia. No puedes Claro. solamente vivir de que en algún momento llegaste a la final de la Copa Libertadores. Eso ya son más de 50 años. Sí, pues. Entonces, no puedes vivir eso. Sí, lo único positivo yo creo de este año para Cobreloa es que pudo mantener a César Bravo, que fue el único, o sea, fue el entrenador que llegó ya al último, no tenía muchas posibilidades de rescatar el barco que ya estaba muy hundido, pero por lo menos esa estabilidad ya para irse a la B y pensar en lo que puede ser el ascenso, que va a ser difícil porque varias figuras se fueron. Sí. Sí, no, lo que pasa normalmente con estos equipos que pierden la categoría, que el plantel se desmantela porque hay jugadores que claramente no van a jugar en la B, que van a buscar su opción de mantenerse en primera. Sin ir más lejos, Javier Parragué se fue a Iquique, un delantero con experiencia en Brasil, que Cobreloa apostó por él por el segundo semestre, que hizo algunos goles, pero que claramente no iba a irse al descenso con este equipo. Sí. Yo creo que hay algo peor que ser peor. Hay algo peor que ser el más penca, que es el pensar que va a estar bien y desilusionarte. Yo creo que la desilusión es algo tan desagradable. El apostar por alguien, el creer en algo y que ese algo, ese alguien no llene tus expectativas es desagradable. Y acá yo creo que la decepción del año no hay ninguna duda que es Ricardo Gareca, pero Totalmente. es impresionante lo malo que ha sido el proceso de Ricardo Gareca en la selección chilena, de la mano también con las altas expectativas que estaban en el Tigre. O sea, esto no es gratuito, es porque se llevó a Perú al Mundial con un equipo así de discreto, a un Mundial, le da un repechaje. En Chile le va a alcanzar y a sobrar, pero no le dio, simplemente no le dio. Y ojo que es muy distinto decepcionar por circunstancias ajenas a ti, que en algún momento él dijo, no, que yo tenía a los jugadores más lesionados, pero aquí tenemos un entrenador que se vio con una falta de compromiso con nuestra selección, y eso es más grave, por eso también lo decimos, es peor que ser peor, porque nosotros creíamos en Ricardo Gareca, ignoramos lo que fue su paso por Vélez, porque dijimos ya un club, la selección no es lo mismo. Pero yo creo que eso fue un craso error, el ponerse esa venda al ojo y decir, ya, ese paso no existió, centrémonos en lo de Perú, y sumando ambos procesos, el de Gareca en Vélez y en la selección chilena, algo le está diciendo que a lo mejor perdió su mollo, perdió su estampa, algo pasó. Algo pasó. Sí, que Gareca Ojo que recuerdo que en una conferencia el periodista Marcelo Díaz le preguntó, ¿qué cambió en usted? Y él dice, no ha cambiado nada en mí. Entonces es inexplicable lo que le ha pasado en Chile, y quiero destacar, no sé si polémica es decirle, pero para mí 2 cosas que hizo Gareca este año lo pusieron como una decepción. Primero, lo que fue el desastre contra Bolivia, que yo creo que lo hemos hablado muchas veces. De hecho, ya nos tocó un programa, lo pueden ver, no sé si podemos dejar ahí alguna winchita de ese capítulo, de lo que fue la previa del partido con Brasil y con Colombia, que también fue un desastre. Y el segundo, cuando no hizo cambios contra Perú. Sí, eso también fue... Ese partido fue exasperante. Es que ese partido fue... 20 minutos... Esa decisión que tuvo fue verdaderamente inentendible, porque los partidos contra Perú y Venezuela eran el cierre de año y eran el ultimátum que le había dado ganar los a 6 era puntos. exactamente. Puntos. De hecho, los 6 puntos eran pocos, considerando lo poco que tenía Chile. Ya 4 era... se quedaba demasiado corto. Si ya 6 era poco, y no lo hizo, no se la jugó. Y lo peor es que pudimos haber sacado 6 puntos en esta última doble fecha porque el partido contra Perú era ganable. Sí. No, sí, pero yo creo que toda la gente vio el primer tiempo de Chile, dijo, esto no está funcionando. Ya, quizás no vaya a ser un cambio al entretiempo, no ha sido su estilo, bueno, salvo cuando es Ben Brereton, ahí lo cambió. Sí, ahí lo cuando mató a la cuando él media quiere. hora de Ya no es su estilo, cambio al entretiempo, pero minuto 60 probablemente va a ser un cambio. Mira, va a ser ingresar a Cabral, va a ser ingresar a Cepeda, y sin embargo nos quedamos esperando los cambios que hizo en los descuentos. Y pasaba. Y entró Mora, que encima es un penal, que afortunadamente lo anularon por el VAR. No, porque ahí ya no íbamos... No, si hubiésemos perdido contra Perú, era para que renunciara. No dirigen con Venezuela derechamente, yo creo que no. Los números hablan por sí solos. 12 partidos, ganó 3, 2 de ellos amistosos. Increíble. Empató 3 y perdió 6. La pregunta que cae de cajón es, ¿tendrá revancha el 2025 el Tigre? Yo tengo
Me lo voy a tatuar acá. Los puntos que tiene que sacar Chile en las 6 fechas que quedan del 2025 para ir al Mundial. Porque Chile en marzo visita Paraguay, que de hecho ya Gustavo Alfaro catalogó ese partido como una final para ellos. Y recibimos a Ecuador. Hay que ganar los 6. Qué difícil. Hay que ganar los 6, si no, no se puede. Pero, ¿sabes? Después después recibimos a Argentina y recibimos a Bolivia. Ojalá 4. Visitamos a Bolivia. Visitamos a Bolivia. Y cerramos con Bolivia ya y con Uruguay acá, y ahí hay que ganarle a Uruguay. Sumando esos puntos debería alcanzarnos, pero está difícil. ¿Podrá Gareca hacerlo? Esa pregunta yo creo que depende de él porque contamos los partidos que ganó, que fue 1 por los puntos. ¿Realmente él ganó ese partido por convicción? No, porque Lucas Cepeda no ingresó por convicción del entrenador. Ingresó porque se le lesionaron los jugadores con los que viene insistiendo desde que empezó a dirigir la eliminación. Exactamente. Osorio. Darío Osorio. Dávila. Víctor Dávila. Entonces hay que ver qué pasa con... Bueno, igual de noviembre del 2024 a marzo del 2025 queda mucho. Pero vamos a tener que ver si el Tigre Gareca va a mantener a los que siempre le ha gustado o va a decir, ¿sabéis que esto ya me funcionó? Voy. Que es, yo creo que lo que quiere la gente. Quiere que Lucas Cepeda vuelva a ser titular, que le dé oportunidades a Cabral, si lo va a llamar, entre otros jugadores. Está complejo el panorama, pero solo Gareca, como tú dijiste, tiene la respuesta, está en él. Creo que ahora en febrero tiene que venirse una fecha FIFA donde la selección va a jugar 1 o 2 amistosos antes de los partidos de marzo. Y el 2025 es cuático porque no son tantos partidos de eliminatoria los que quedan. No. Y ahí definimos si vamos al Mundial. Justamente. En ese cuadrangular. En ese cuadrangular si es que nos alcanza para por lo menos ser séptimos. Como a eso aspiramos, a por lo menos jugar el repechaje. Javi. La sorpresa del año. Así como hay decepciones, de repente hay sorpresas. No esperaba nada de ti, nada de este equipo, y me sorprendió. ¿Cuál fue la sorpresa del 2024? Deportes Iquique, que es un gran campeonato nacional. El Gil y el Jan de Cobreloa. Los dos equipos que ascendieron. Exactamente. Es cuático. En el fútbol donde se hizo habitual que un equipo recién ascendido descienda casi inmediatamente, fue una grata sorpresa ver al equipo del Cheito Ramírez, que terminaron terceros y clasificaron a la fase 2 de la Copa Libertadores. Un tremendísimo logro para un equipo que hace apenas un año ascendía por medio de la liguilla. Mira, buen dato, eso ni siquiera descenso directo. De hecho, le ganó en penales a Wanderers en el norte. Cierto, sí. En una final. Donde se pelearon. Sí. Ya. Y ojo que para el 2025 ya llevan fichados a Juan Pablo Gómez de la U, Javier Parragués de Cobreloa, Leandro Requena de Cobresal, César Fuentes de Colo Colo y Misael Dávila de Palestino, que va a jugar la Copa Libertadores y ha jugado las 2 otras veces que Iquique ha jugado la Copa Libertadores. Yo la verdad espero que Iquique le pueda avanzar desde la fase previa. Esperemos que así sea porque se está reforzando por lo menos con nombres potentes, con nombres que tienen experiencia jugando en equipos grandes, que ya vienen de vuelta, no son apuestas. No son apuestas. Por ejemplo, Iquique tuvo claros problemas en el arco en el 2024. Sí. Creo que con un mejor arquero, que ¿cómo se llamaba Castillo? El titular Castillo, y que además el suplente era uno que estaba en Palestino, Zapa. Daniel Zapa, sí. que ninguno de los dos dio garantía. De hecho, pasó mucho que Cheito sacó uno, puso al otro y como que alternó y ninguno terminó dando resultados. Sí. Creo que con un mejor arquero pudieron haber hecho en una de esas una mejor campaña. Y Requena es un buen nombre, un arquero que viene de muy buenas campañas que hizo un gol de arco a arco. En Cobresal hizo un gol de arco a arco a Ryan Cortés el año pasado. Y debería resultar, sí, yo tengo fe de que para el próximo año. Aparte un buen líder como el Cheito Ramírez. Sí. Que merecía su oportunidad de poder brillar en la primera división y respondió de muy buena manera. A ver, los refuerzos, Juan Pablo Gómez. Sí, no viene de mucho rodaje no viene de actividad, pero es un buen nombre. Sí, jugó en la U. Javier Parragués siempre te puede dar algo. Sí, siempre te puede asegurar como suplente 5 o 6 goles fácil en el año. Y ojo que también Iquique ha podido mantener a sus 3 jugadores clave de este año. Estefan Pino, que tuvo 13 goles y 7 asistencias. Sí. Enzo Hoyos, que tuvo 3 goles y 8 asistencias. Y Edson Puch, 8 goles y 2 asistencias.
De hecho, Puch fue el regalo que le dimos a Iquique en la lista navideña que armó Red Gold, pues que tenga otro gran 2025 como el del Sí, 2024. ojalá. Es cuático lo de Puch, lo hablábamos ahora abajo en la oficina. Él un tiempo se retiró Sí, para tocar cumbia, como que estaba en otra, volvió a Iquique, ascendió y ahora va a jugar la Copa Libertadores. Notable lo de Iquique. ojalá Esperemos. Iquique y Ñublense o alguno Mm. pueda ingresar también a la fase de grupo. Y como es este año que se va, no tuvimos 4 en Sí, pues fase este de año grupo. clasificó Palestino y clasificó Colo Colo-Colo de la Colo de fase la fase previa y previa, estaba Huachipato con Cobresal. Cobresal finalmente que ingresaron de manera directa. Y en la Copa Sudamericana también tuvimos buenos rendimientos. Huachipato pasó a segunda ronda. Sí, Palestino jugó la Copa Sudamericana después de haber jugado sí. la Copa Libertadores. Esperamos que tengamos una buena actuación de los chilenos. El regreso del año, la U. Es impresionante que de repente se nos olvida que la U es un grande. Po. La U recuperó la memoria este año, después de años casi peleando el descenso. La Sí. U peleó hasta lo último por ser campeón y se quedó con un gran premio de consuelo que fue la Copa Chile, que pudo festejar en su estadio con sus hinchas y vivir esa sensación nuevamente de ser campeón, Sí. que creo que eso nunca lo tiene que perder un equipo grande. Sí, no, es increíble. 4 años en la Universidad de Chile peleando abajo. Y claro, la gente más joven se olvida que alguna vez la Universidad de Chile ganó la Copa Sí, po. Sudamericana. Pero sí, yo creo que esta campaña marcada por 2 cosas. La llegada de Gustavo Álvarez, Sí. un hombre que vino a poner seriedad en la U, porque además de los malos resultados deportivos que había tenido la U en los últimos 4 años, también había estado marcado por algunas polémicas. Mm. Y mano fuerte ahí de Gustavo Álvarez y también volver al Nacional. Fue clave para la Universidad de Sí, Chile. sí, aunque le costó mucho asentarse en el Nacional. Sí, Recordemos que en el primer semestre empató varios partidos, que si uno ve la foto más larga, la imagen más magra, y dice, pucha, ahí perdió puntos claves que claro. pudieron haber ayudado en la obtención del título, pero claramente volver al Nacional, Sí, volver a jugar un clásico al Nacional, jugar con 40.000 personas en el Estadio Nacional independiente del rival, porque el hincha de la U acompañó mucho a su equipo sí. este año, ayudó bastante, que es lo que me imagino que podría beneficiar a la Católica en unos meses más cuando Ojalá. vuelvan a San Carlos de Apoquindo. Es que irse del estadio es Es complejo. complejo. Sí, sí, de hecho por lo mismo en Colo Colo como que han sido enfáticos en decir los trabajos que vamos a realizar para remodelar el Monumental no van a venir de la mano con que el equipo se vaya del Claro. estadio. Quieren hacerlo entre medio, Sí. siguiendo lo que hizo el Real Madrid, River Plate. Yo personalmente creo que no es practicable eso, pero es lo que quieren apelar en Colo Colo para no pasar por lo que pasó en la U, por ejemplo. Sí, o la Católica, como Mm, mencionas tú, 2 equipos que se tuvieron que ir al Santa Laura. Bueno, casos distintos sí, porque mm. Universidad de Chile nunca dejó de llevar gente al Santa No, Laura y Universidad Católica, como muchos hinchas, simplemente no. no iban allá. Pero claro que es importante tener su propio estadio. Y Eso, también yo creo que el regreso de los jugadores clave. Y sí, el regreso de Marcelo Díaz y de Charles Arangui en sí. la U fue importantísimo. Sí, importantísimo. Lo único lamentable para la U es que se topó con un Colo-Colo Sí. que es el mejor de muchos años, que hizo una segunda rueda histórica, porque sácale eso y la U era campeón. De hecho, también con Cristian hicimos ya un video completo del resumen del año de la U, muchachos, por si quieren ahí ver más en detalle la campaña, los resultados que tuvo la U, la sumatoria de puntos que logró este año que le hubiese permitido ser campeón en muchos torneos, pero claro, en este le faltó ese pequeño detalle de que tuvo a Colo Colo como competencia. Así que si lo quieren revisar, acá arriba vamos a dejar ese video para que puedan verlo. El escándalo del año Javi, también es un año donde el fútbol chileno no estuvo ajeno a escándalos. Y hubo uno que no sé si empañó, pero Mm. si tú veremos la definición del Eh, título y eso se entró a ser escandaloso. sí, no alcanzó a empañar, pero sí que nos mantuvo a todos muy Sí. atentos de qué iba a pasar cuando Almirón lo pillaron en el CAP, haciendo qué, eso lo sabrá solamente él, Pidiendo una hamburguesa a lo mejor, pidiendo una un hamburguesa. poquito de agüita a lo mejor, hacía calor ese día en la higuera, tenía sed el hombre. Sí, porque todo lo que englobó la visita de Colo Colo a Huachipato el 13 de octubre dejó un final de campeonato que estuvo definiéndose en el escritorio.
declaraciones cruzadas y amenazas entre Colo-Colo y la U, todo por las grabaciones que el cuadro acerero facilitó de Jorge Almirón dando confusas indicaciones en una de las casetas del Estadio Cap a uno de sus asistentes. ¿Te imaginabas, entre todo esto de leer las noticias todos los días, de esperar que el torneo se pudiera definir en el escritorio? Yo creo que todos en algún momento nos imaginamos eso, porque estaba el antecedente reciente de La Calera, que era La Calera, ¿verdad? Sí. Sí. O Audax. ¿Por desacato? Sí. La Calera. La Calera. Estaba ese antecedente, pero claro, estaba también la opción del TAS. Sí. Había muchas opciones, creo que... Yo creo que los hinchas de la U también en algún momento se ilusionaron con que a Colo-Colo le podían quitar los puntos, y el hincha de Colo-Colo también estaba asustado con que podría pasar eso, pero... Ahora, yo creo que Universidad de Chile, si bien es criticado, estuvo en lo correcto en cuanto a lo que denunció. Porque habían dudas respecto a los videos y todo. Ahora, el show pobre que hubo a nivel dirigencial, tanto con el abogado de la Universidad de Chile... ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera fue show dirigencial. ¿Qué dirigente de la U habló al exacto, respecto? el director, el abogado, pero abogado, Clark no salió nunca. Y Aníbal Mosa ahí tirándose palos por aquí y por allá. Es que a don Aníbal Mosa le encanta también ese show. Exacto. Ser el rostro de la defensa de Colo-Colo es algo que Aníbal Mosa disfruta mucho. No, fue un show, pero que igual le dio un condimento especial al final del campeonato. Las celebraciones de Colo-Colo al final, lo de Javier Correa también ahí en camarines, incluso los jugadores de la U diciendo hay que ver, así como todavía falta, qué va a pasar con la resolución del tribunal y el TAS. Y al final se definió todo en cancha. Mira, yo soy de la idea que el castigo de la ley tiene que ser acorde a la falta que se cometió. Es algo que los abogados llaman como el espíritu de la ley. Es algo de lo que se habla mucho. Por eso tú no matas a un ladrón. Tú no mandas 20 años a la cárcel a un compadre que hizo un lanzazo. No, para cada falla, para cada falta hay un castigo. Y creo que se pasa a llevar el espíritu de la ley, que a Colo-Colo le pudiesen quitar puntos por una indicación que dio Almirón. Creo que ahí no solamente Colo-Colo, sino que cualquier club donde el entrenador dio una indicación estando fuera de sus facultades. Ahora, indicación que nunca fue probada. Claro. Porque, bueno, ahí ya recae en la voluntad de cada uno de admitir qué pasó. Claro. No, pero con ese video de no Almirón claro, hablando con alguien, no. Exactamente, no es claro, y perfectamente te podría decir, hoy sabéis que estaba pidiendo un completo para más rato, para antes de irme, y nadie te podría discutir porque ahora, no hay audio. Ahora también, y acá por algo se aprobó la ley Almirón, como se dice. Ya para el torneo del 2025 no se va a permitir que los entrenadores suspendidos ingresen al estadio para evitar, cosa que yo encuentro que es más absurda, es cosa de mandar un WhatsApp al entretiempo, o ahora que están estos relojes inteligentes. Creo que hay una zona confusa ahí, una zona bastante gris, que la NFP está haciendo el esfuerzo para evitarse problemas como los de este año, pero que no van a solucionar nada. No es algo que solucione lo que se quiere combatir, que es un supuesto desacato, sino es para no volver a tener un final, un show tan polémico que podría haber definido el campeonato. Y ojo que todavía está pendiente porque la U va a ir al TAS. Y ahora yo no sé si el TAS tiene algún precedente de esto, si puede decir ya vamos a quitar los 3 puntos de el torneo recién pasado, que lo veo difícil, pero yo no digo que el TAS no lo pueda hacer. Yo creo que si llega a haber un castigo va a ser como... No es retroactivo. Sí, la lógica diría que debería ser para el siguiente campeonato, como lo fue cuando Chile y Perú denunciaron a Ecuador por lo de Byron Castillo. Sí, que Ecuador en estas eliminatorias partió con -3, pero da lo mismo. Ecuador ya está disparado para el próximo mundial. Y nosotros estamos ahí con Perú peleando por quién es el menos asno de la eliminatoria. Ojo que yo sigo defendiendo que Chile fue al TAS. Porque Ecuador alineó un jugador que totalmente, no era es al final lo mismo que la U, si tú tienes esa facultad de poder reclamar por algo que tú consideras injusto, hazlo. Yo lo que considero acá es que el castigo de la resta de puntos está
se pasa unos pueblos. Yo creo que es mucho castigo por una sanción que no es tan grave, Sí, y creo ¿sabe? yo. El mismo presidente de la Católica, Juan Tagle, decía lo mismo. Quizá hubiésemos hecho lo mismo que la U, pero el castigo al desacato no puede ser algo que defina el Sí, torneo. no Tenemos que puede ser encontrar punto. otro castigo, no sé, multa económica, Claro. otra cosa que finalmente no termine definiendo un torneo de primera Sí, división. yo creo que la resta de puntos va por otra, tiene que ser por otro tipo de sanciones, otro tipo de faltas Sí. al reglamento. Tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, lo que pasó con, no sé, hace unos años, ¿te acuerdas? Con Melipilla, que por el tema de los dobles contratos perdió muchos puntos y se terminó yendo al descenso. Lo que pasó con Barnechea también el Sí. año pasado, que Barnechea deportivamente estaba peleando por ascender, iba a ser el subcampeón de la B, pero claro, pasó todo este tema de contractual que terminó que perdiera puntos y se fuese al descenso. Yo creo que el tema de lo deportivo tiene que ser tratado como con pinzas. Creo que la resta de puntos tiene que ser algo exageradamente grave como Sí. para llegar a ese tipo Yo creo que ni un título de ni un sanciones. ascenso deberían poder definirse Claro, o por sea, algún castigo de puntos. partiendo de esa base, no, Yo creo que no ninguna debería liga ser. seria, de No. hecho, pasa Pero eso. claro, el fútbol chileno lamentablemente en los últimos años es cosa de mirar las tablas del campeonato nacional en el sitio oficial, que siempre hay uno que otro equipo con un asterisco, Sí. resta de puntos por, o el resultado tanto se dio vuelta por. Entonces, claro, hay que darle seriedad al fútbol. Yo creo que esa Sí. es con eso hay que cerrar este ítem del escándalo. Javi, tú, ¿qué es lo que se festeja en el fútbol? ¿Qué es Los lo que más se goles. festeja? Los goles, Los claramente. goles. ¿Cuál fue el gol del año en este 2024? El gol de Lucas Cepeda, el primer gol de Lucas Cepeda Golazo. a Venezuela. Golazo. El gol más lindo del año y más celebrado del año. Para una selección chilena que no celebró mucho este año, lamentablemente. Sin ir más lejos, fuimos a una Copa América y no hicimos ningún gol. Sí. No, y imagínate que Lucas Cepeda, su primera titularidad en La Roja, 2 goles, con eso se convirtió en el segundo goleador de La Roja en estas eliminatorias. O sea, estábamos tan mal. Por el suelo. Sí, Edu Vargas con 3 goles era el que más había anotado. Y ojo, yo creo que a Vargas también podríamos darle el gol más feo del año, el que le hizo a Bolivia. De hecho, a Vargas deberíamos contarle 2 nomás. No Sí, deberíamos no, contarle es que el de ese Bolivia. ese gol de porque- Bolivia con la lesión del Ampe, uff. Pero sí, yo creo que ese gol entra para ser el más feo del año y en mucho tiempo. Y lo peor es que Sí. ni siquiera ganamos ese partido. Increíble, increíble. Bueno, tú lo dijiste anteriormente, que si hay algo de esperanza en la selección para el próximo año es que jugadores como Lucas Cepeda tomen las riendas del equipo Sí. de aquí en más. O sea, claramente Dávila no está dando el ancho a la selección, a Diego Valdés. Eso hay quienes lo ven como un jugador que marca muchas diferencias. Puta, Sí. y esas diferencias todavía no las veo en los partidos de la selección chilena. Osorio tampoco está dando. Tiene que haber un volantazo en el equipo de todos para tratar de mantener Sí. arriba el sueño de ir al Mundial. Tienen que haber jugadores que no estén seguros en su puesto, porque Gareca había probado el mismo mediocampo todos sus partidos de eliminatorias y no le estaba dando resultados. Y estos jugadores también se sienten seguros en su puesto, quizás eso mismo no los motiva a jugársela más por la selección. Como dicen las mamás, se achanchan. Se La achanchan. competencia siempre es buena en todos lados. Sí. O sea, es como la base del fútbol. Es la base de la vida, el competir. Que po. un puesto tenga por lo menos a 2 jugadores que quieran estar ahí. Y claro, eso no estaba pasando en La Roja, o más bien Gareca no quería que pasara La Roja de alguna manera inexplicable, porque yo creo que Lucas Cepeda tendrías que haberlo llamado mucho antes a las eliminatorias y debías haberlo puesto contra Perú. Y no Sí, totalmente. Mora haberlo probado antes en ese partido Exacto. también. A Cabral. Lo de Cabral, o sea, ingresó cuando ya estábamos 4-2 arriba de Venezuela. Tampoco fue un jugador que entrara a cambiar la historia. Entró a un partido que ya estaba prácticamente definido, pero claro, uno quiere ver ese tipo de jugadores imponerse en la selección. No porque podemos tener un 11 fijo cuando ese 11 no es no resulta. bueno, No, pues, cuando no resulta. no, por recitar de memoria un equipo que solo pierde, que no gana. Habla pésimo de ti como entrenador, de ti como equipo, porque no tienes variantes, no tienes respuesta, no tenés ojo para decir, chucha, esto no me funciona, voy a cambiarlo. Entonces, ojalá que sea el año consagratorio de Cepeda, pues, el 2025. Ojalá, ahora tiene la posibilidad de irse a Gremio de Brasil, según lo que se menciona,
pero seguramente él va a acumular mucho más interés si es que el próximo año se queda y logra hacer una buena Copa Libertadores o sigue siendo llamado a la selección. Colo-Colo lo compró. Colo-Colo lo compró, sí. Compró el 100% de su pase a Wanderers. Es el segundo jugador más caro por el que pagó Colo-Colo, tengo entendido. Solamente siendo superado por Magnelli Torres. Increíble. Mira. Está como en ese top, junto con Lucas Barrio. Colo-Colo apostó mucho. Ahí hay otra cosa que podemos valorar de Colo-Colo este año. Esa inversión en Lucas Cepeda. Ah, claro. Es que en el fútbol, si no metís plata, está ahí liquidado. Y ojo, que eso también va para la U. Ojo que eso es, cuando uno lo dice, pero eso es obvio. Los mismos jugadores dicen, obviamente, si tú quieres competir, tienes que invertir. Pero parece que los clubes chilenos no quieren hacer ese esfuerzo. Por eso, ojalá que Colo-Colo sea el ejemplo para los otros clubes y que la Universidad de Chile también se refuerce bien para competir en la Copa Libertadores. Una cosa es volver. Y bien, qué bueno por los hinchas de la U que haya vuelto a la Copa Libertadores, pero no pueden ir solamente a pasear. Sí, lamentablemente estos equipos que no se potencian para enfrentar las dos competencias, después lo terminan pasando muy mal, porque el plantel se hace muy corto y ya vimos que Cobresal este año jugó la Libertadores y estuvo muy cerquita de pelear el descenso, Huachipato lo mismo, también estuvo ahí, de repente el ahorrar plata te puede salir caro a final de año si no inviertes bien. Bueno, le pasó a Curicó, porque Curicó jugó la fase previa, pero meses después terminó descendiendo. Pasó a Coquimbo cuando jugó la Copa Sudamericana también. Así que nada, pues, comenzamos a despedir este 2024, se viene el 2025 que esperemos sea un gran año. Va a ser un gran año porque el club más popular de Chile va a cumplir 100 años, la U va a volver a jugar Copa Libertadores, la Católica también tiene muchas cosas que decir, se va a reabrir el Estadio San Carlos de Apoquindo, un estadio que también es importante para nuestro balompié. Y la Católica tiene que sí o sí pasar la fase previa de Copa Sudamericana. Sí, ya no puede pasar otro año con decepciones internacionales. Sí, la Católica tiene que reaccionar este año, los clubes también de provincia quieren demostrar lo suyo. Vamos a tener un debutante en primera división, ojo con Limache. Limache que se mandó la gran modo carrera en el FIFA, de tercera a primera sin filtro, en cosas de un año. Increíble lo que hizo el cuadro de la quinta región y nada, pues, esperemos que sea un gran año y que terminemos festejando también que Chile, ¿por qué no? Abrochó ese séptimo lugar que por lo menos nos va a regalar la ilusión de jugar un repechaje mundialista, que de 10 equipos terminar séptimo, no estamos pidiendo mucho, no. Es lo mínimo, pero bueno. En un mundial donde va tanta gente, tantos países. Sería demasiado triste si no llegamos ni siquiera a cumplir ese objetivo. Así que nada, Jai, que tengas las dos, la mejor de las Navidades y el mejor de los años nuevos, ustedes también. Amantes, seguidores, recuerden suscribirse, comentar, ponerle like y no perderse ninguna novedad de la Roticoleta. Cuídense mucho y que tengan una gran Navidad y un próspero año nuevo. Chao, chao. Chao, chao.